Una noche de invierno en Madrid, un hombre agotado y sin nada que ofrecer decidió entregar lo único que le quedaba: su abrigo. No imaginaba que esa simple decisión lo llevaría a descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El frío de aquella noche madrileña calaba hasta los huesos. La parada de autobús en la Avenida de América estaba casi vacía, iluminada apenas por una farola parpadeante que lanzaba destellos irregulares sobre el asfalto húmedo. Mateo Herrera, con su chaqueta desgastada y el gesto cansado, sostenía una carpeta arrugada contra el pecho como si dentro guardara el último resto de su dignidad. Tenía los zapatos gastados y la barba descuidada, pero en sus ojos persistía una chispa de terquedad, la misma que le mantenía en pie después de tantas caídas. El viento levantaba remolinos de papeles y polvo, y cada ráfaga le recordaba que no había hogar donde refugiarse más allá de la vieja furgoneta estacionada en un descampado. De repente, el sonido de unos tacones quebró el silencio de la acera. Clara Valverde apareció entre la nieve menuda, sin abrigo, el cabello mojado pegado al rostro. Su aspecto contrastaba con el de Mateo. Impecable blusa de seda, falda de oficina, perfume caro aún perceptible pese al aire helado. Parecía salida de otra vida, de un mundo al que Mateo jamás tendría acceso. Se detuvo bajo el mismo techo metálico de la marquesina, cruzó los brazos y tembló visiblemente. El contacto entre ambos fue inevitable. Ella levantó los ojos un instante, sorprendida de encontrarse acompañada en aquel rincón inhóspito. Él desvió la mirada, incómodo, como si la presencia de alguien tan distinto lo pusiera frente a un espejo cruel. El silencio se prolongó unos segundos, roto solo por el zumbido lejano del tráfico y el gemido del viento. Clara se frotaba las manos desnudas sin lograr calor. Mateo vaciló, consciente de que su chaqueta era lo único que mantenía algo de calor en su cuerpo. Dudó. Podía callar y esperar al autobús, como habría hecho cualquiera, pero un impulso más fuerte que el miedo le empujó. Con un gesto lento, se quitó la prenda y, a pesar del frío inmediato que le atravesó, la tendió hacia ella. Clara abrió los ojos, sorprendida. «No tiene por qué hacerlo», murmuró, la voz quebrada entre gratitud y desconcierto. Mateo esbozó una sonrisa cansada. «Ya he perdido demasiado hoy. Esta chaqueta es lo único que me queda por dar. Y usted lo necesita más que yo». Ella intentó protestar, pero él la colocó suavemente sobre sus hombros. El tejido olía a jabón barato, a café de máquina, a vida sencilla. El calor la envolvió, y sin querer, lo abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, con una sinceridad que rara vez dejaba escapar. Mateo asintió, frotándose los brazos desnudos, temblando bajo el aire cortante. Permanecieron así, dos desconocidos unidos por un acto inesperado, mientras la nieve caía en silencio sobre la ciudad. Después de unos minutos, Clara se volvió hacia él. «¿Cómo se llama?», Mateo respondió él, con voz baja. «Yo soy Clara», añadió ella, casi en un suspiro. Un murmullo profundo anunció la llegada del autobús. Las luces atravesaron la cortina blanca de copos, y el vehículo se detuvo con un resoplido de aire caliente. Clara avanzó hacia la puerta, pero se detuvo, girándose hacia él. «¿Tiene dónde ir?», preguntó, con un dejo de preocupación en los ojos. Mateo levantó los hombros. «A algún sitio», mintió, sabiendo que sería de vuelta a su furgoneta, detrás de un almacén. Clara buscó algo en su bolso, sacó una tarjeta y se la entregó. «Por si alguna vez lo necesita». Mateo la aceptó sin mirar, deslizándola en su carpeta junto a papeles que ya no abrían ninguna puerta. La observó subir al autobús, la chaqueta aún sobre los hombros,
como un escudo improvisado. Ella lo miró una vez más antes de desaparecer tras el cristal empañado. Cuando el vehículo se perdió en la avenida, el silencio volvió a adueñarse de la noche. Mateo quedó solo bajo la farola parpadeante, el frío mordiendo su piel, pero en su interior vibraba algo distinto. No era calor ni esperanza plena, pero sí una chispa de dignidad recuperada. Miró hacia el cielo encapotado, dejó escapar un suspiro y murmuró, «Quizá mañana», y echó a andar lentamente hacia la oscuridad, con el corazón un poco más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Clara no logró conciliar el sueño aquella noche. El calor de la chaqueta aún la envolvía, como si aquel hombre desconocido la hubiese dejado con un peso invisible en los hombros. La dejó sobre una silla del dormitorio, pero a cada rato, sus ojos se desviaban hacia allí, como si el objeto viejo y gastado respirara. No era solo una prenda, sino un testimonio vivo de alguien que, teniendo tan poco, había decidido dar lo único que tenía. En medio del silencio de su ático en Chamberí, con las luces de la Gran Vía titilando a lo lejos, la imagen del rostro cansado de Mateo volvía una y otra vez. Al amanecer, se levantó antes de que sonara el despertador. Encendió la cafetera y, mientras el aroma del café llenaba el salón, abrió la chaqueta para colgarla. Fue entonces cuando sus dedos encontraron un papel doblado en el bolsillo interior. Lo desplegó con cuidado y descubrió un dibujo infantil. 2 figuras de palitos bajo un sol torcido. Una llevaba la palabra «papá» escrita encima. La otra, «yo». Entre ambos flotaba un corazón rojo mal pintado. Abajo, en letras torcidas de niño, estaba escrito: «Te quiero, papá. Noé». Nah. Clara se quedó inmóvil, sintiendo que algo se quebraba dentro de ella. El recuerdo la arrastró de golpe a su infancia. Una niña de 12 años, sola en la escalinata de una iglesia de Salamanca, temblando de frío. Una figura anciana se había quitado el abrigo para cubrirla sin hacer preguntas. Y ese gesto sencillo había sido el primer rayo de luz en una vida marcada por la soledad. Desde aquel momento, había decidido sobrevivir a cualquier precio. Y lo consiguió. Becas, trabajos nocturnos, estudios en la Complutense, hasta fundar la empresa tecnológica que ahora dirigía con mano firme. Había olvidado casi todo lo que dolía. Pero esa hoja arrugada la devolvía a la niña que había sido. Durante el día, en la oficina de Infinity Group, Clara apenas pudo concentrarse. El despacho en la planta 25 ofrecía una vista espléndida de las torres de Asca, pero ella no veía más que el dibujo extendido sobre su escritorio. Rachel, su asistente, entró con la agenda en la mano y notó la distracción de su jefa. «¿Se encuentra bien, señora Valverde?», preguntó con cautela. Clara se apresuró a guardar el papel, aunque su voz traicionó un leve temblor. «Sí, Rachel. Solo necesito que me ayudes con algo distinto». La asistente arqueó una ceja, sorprendida por el tono. Estaba acostumbrada a recibir órdenes relacionadas con contratos millonarios, fusiones o reuniones en Bruselas, no con asuntos personales. Clara bajó la voz. «Anoche, en la parada de autobús de Avenida de América, conocí a un hombre. Se llama Mateo. Me dio su chaqueta. Quiero que lo encuentres». Rachel titubeó, sin disimular su perplejidad. «¿Desea que investigue a un desconocido?». «Así es», respondió Clara con firmeza, mirando directamente a los ojos de su asistente. «Y quiero discreción». Rachel aceptó, aunque en su mente hervían preguntas. Esa noche, Clara permaneció despierta otra vez. Sentada en su salón, con la chaqueta sobre las rodillas y el dibujo entre las manos, repasaba mentalmente cada gesto de Mateo. La mirada cansada, la sonrisa resignada, la forma en que dijo, «Ya he perdido demasiado hoy». Algo la inquietaba profundamente.
Ese hombre no había dado su abrigo por cortesía, sino porque seguía creyendo en algo, en alguien, y ese alguien era su hijo. Al día siguiente, Rachel regresó con un informe preliminar. Había revisado cámaras de tráfico, movimientos de autobuses y foros laborales. Extendió una carpeta delgada sobre la mesa de Clara. Lo he encontrado. Se llama Mateo Herrera, ingeniero civil. Sin empleo desde hace años. Sin dirección fija. Vive en una furgoneta vieja, aparcada en las afueras. Clara pasó las páginas en silencio. Una foto antigua de carné. Un perfil olvidado en LinkedIn. Un par de permisos caducados. No había escándalos, ni delitos. Solo ausencia. Clara cerró el expediente con un gesto decidido. Rachel la miró, buscando en su rostro una explicación. Clara se puso en pie. Tomó el dibujo y la chaqueta y dijo con voz serena pero firme: «Voy a verle». Yo misma. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los ventanales de Infinity Group, tiñendo de dorado los pasillos impecables donde empleados en traje se movían con carpetas y portátiles. Clara caminaba despacio, los tacones resonando como un metrónomo sobre el suelo de mármol. Llevaba bajo el brazo el expediente que Rachel había preparado. Pero en realidad lo único que pesaba era la certeza de que no podía ignorar lo que había descubierto. La imagen de la furgoneta aparcada en Vallecas y el nombre de aquel hombre Mateo Herrera se le habían quedado grabados. Rachel la esperaba en la puerta del despacho. Con gesto preocupado: «Señora Valverde, ¿está segura de lo que quiere hacer? Podría enviar a alguien de confianza. Un abogado. Un asistente». No interrumpió Clara con voz firme. «No es un asunto corporativo, Rachel. Esto es personal». La asistente bajó los ojos, comprendiendo que no habría réplica posible, y asintió en silencio. A lo largo de la semana, el equipo de Rachel había cruzado datos. Las cámaras de tráfico en Avenida de América, la ruta de autobuses, incluso habían localizado al conductor que recordaba haber visto a un hombre subir sin billete. Las piezas se unían lentamente, dibujando la silueta de una vida deshecha. Clara repasó los papeles en su mesa. Antiguos proyectos de ingeniería firmados por Mateo. Anuncios de empleo sin respuesta. Comentarios en foros preguntando si alguien necesitaba un obrero. Cuanto más leía, más sentía que aquel hombre no era un vagabundo cualquiera, sino alguien que había sido arrastrado por la vida hasta un margen cruel. Por la noche, en su apartamento silencioso, volvió a extender la chaqueta sobre el sofá. El dibujo infantil permanecía sobre la mesa, iluminado por la luz cálida de una lámpara de pie. Clara acarició las letras torcidas de «Te quiero, papá, Noé», como si fueran un recordatorio de que la fuerza de ese hombre residía en lo que todavía conservaba. Amor, aunque le hubieran arrebatado todo lo demás. Recordó a su propio yo de niña, perdida en las escaleras de la iglesia, y sintió un escalofrío. Al día siguiente, mientras se reunía con los directores de departamento, su mente estaba en otro lugar. Los gráficos y cifras en la pantalla le resultaban huecos, un ruido de fondo. Observó las caras jóvenes de algunos empleados y se preguntó cuántos de ellos llevarían en el bolsillo un dibujo parecido, un secreto pequeño que les daba fuerzas. Cuando terminó la reunión, se acercó a la ventana. Desde lo alto, Madrid parecía un tablero de ajedrez interminable. Pero en alguna de esas calles, un hombre dormía en una furgoneta, invisible para todos. Rachel entró discretamente con una bandeja de café. «He confirmado la ubicación. Ayer por la noche volvió a dormir allí». Detrás del almacén de la calle Méndez Álvaro, Clara tomó la taza, pero no bebió. Se limitó a mirar a su asistente con una mezcla de resolución y melancolía. «Gracias, Rachel. Ahora sé lo que debo hacer». Esa noche, en lugar de volver directo a su apartamento, Clara pidió al chofer que desviara la ruta. El coche negro atravesó la M30 y se internó en un barrio industrial,
donde las luces eran más escasas y las paredes estaban cubiertas de grafitis. El contraste con el lujo de su día era brutal. Mientras el coche se detenía, Clara vio la furgoneta aparcada en la sombra, con nieve acumulada en el techo y óxido en las puertas. Durante unos segundos, dudó. Nunca en su vida había sentido tanta distancia entre dos mundos, y sin embargo supo que debía cruzarla. El conductor la miró por el retrovisor, esperando instrucciones. Clara inspiró hondo y abrió la puerta. El aire frío la golpeó en el rostro, devolviéndole de golpe al recuerdo de la parada de autobús. Avanzó despacio sobre la grava húmeda, con la chaqueta doblada sobre un brazo y el dibujo guardado en su bolso. A cada paso sentía cómo se deshacía una capa de armadura que llevaba años construyendo. La furgoneta estaba inmóvil, pero adentro se adivinaba una silueta. Clara se detuvo a pocos metros, el corazón desbocado. No sabía qué iba a decir ni cómo iba a explicar su presencia allí, pero sí sabía que no podía marcharse. Voy a verle, yo misma. Se repitió en silencio, como si la frase fuera ahora una promesa grabada en su propia piel. La tarde en Madrid caía lenta cuando Clara descendió del coche en el barrio industrial de Vallecas. El aire olía a óxido y humedad, y el ruido de la ciudad parecía haberse apagado en aquellas calles desiertas. La furgoneta oxidada estaba allí, apoyada contra el muro de un almacén abandonado, con nieve acumulada en el parabrisas. Clara se ajustó el abrigo y avanzó con pasos firmes, aunque por dentro su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. Mateo salió del vehículo al escuchar el sonido de los tacones sobre la grava. Su figura apareció encorvada, con la barba más crecida y los ojos entornados por la sorpresa. Tardó unos segundos en reconocerla. Y cuando lo hizo, la confusión se pintó en su rostro. ¿Clara?, preguntó con voz áspera. Ella asintió, sosteniendo la mirada. La escena parecía absurda. Una mujer elegante en medio de un descampado, frente a un hombre que había perdido casi todo. Mateo cruzó los brazos, como si quisiera esconderse en su propia ropa desgastada. ¿Qué hace aquí?, dijo, con un tono defensivo, como si temiera ser humillado. Clara respiró hondo. Vine a verle, respondió con sencillez. Él soltó una risa amarga. Un gracias habría sido suficiente. No tenía que buscarme. Clara dio un paso más cerca, sus ojos firmes. No fue solo una chaqueta, fue un recordatorio de que aún existe bondad. Usted es más que lo que aparenta. Mateo bajó la mirada, removido por aquellas palabras. Su orgullo y su vergüenza luchaban dentro de él. No soy nadie ya, murmuró. Ni siquiera un buen padre. El silencio entre ambos fue pesado. Clara apretó la chaqueta que llevaba doblada en su brazo y sacó el dibujo de Noé de su bolso. Lo desplegó y lo sostuvo en el aire, bajo la débil luz de una farola. ¿Esto no significa nada para usted? Mateo alzó la vista, y al ver el papel, su rostro se contrajo. Dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Dónde lo encontró?, susurró, con la voz quebrada. En su chaqueta, respondió Clara. Un niño escribió esto. Su hijo. Los ojos de Mateo se humedecieron, pero apartó la mirada. Ese niño ya no está conmigo. Me lo quitaron porque no tenía un techo que ofrecerle. Clara sintió un nudo en la garganta. La vulnerabilidad en su voz contrastaba con la dignidad de aquel gesto en la parada. Y aún así, dijo ella suavemente, sigue llevándolo consigo. Eso lo convierte en más de lo que cree. Mateo se dejó caer sobre el capó frío de la furgoneta, con las manos cubriéndose el rostro. He fallado en todo, Clara. No pude salvar a mi esposa. No pude mantener a mi hijo. Solo me queda este vehículo y recuerdos que me persiguen. Ella se acercó con cautela, colocó la chaqueta y el dibujo sobre el capó, y se agachó a su altura. Tal vez dijo con voz calmada, lo único que necesita es una oportunidad de empezar de nuevo. El viento agitó los papeles sueltos en el suelo.
Durante un instante, ninguno habló. Luego Mateo levantó la vista y vio en los ojos de Clara algo inesperado. No lástima, sino respeto. Ella no veía a un indigente, sino a un hombre que había amado, y que, a pesar de las pérdidas, todavía llevaba dentro la fuerza de cuidar a otros. Clara se enderezó, pero su decisión estaba tomada. Voy a ayudarle, Mateo. Y no es caridad. Es porque usted me hizo recordar quién soy realmente. Él la observó, incrédulo, intentando descifrar la sinceridad en su voz. ¿Por qué?, preguntó apenas audible. Clara sostuvo su mirada unos segundos y respondió, con una calma que no admitía réplica. Porque voy a verle. Yo misma. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid. Clara había pasado la noche en vela, reviviendo la conversación junto a la furgoneta. Las palabras de Mateo, ni siquiera un buen padre, resonaban en su cabeza como un eco doloroso. Mientras tomaba un café con leche en una cafetería de lavapiés, rodeada de parroquianos que hojeaban el diario y hablaban de fútbol, comprendió que la batalla de Mateo no era solo contra la pobreza, sino contra la propia idea que tenía de sí mismo. Decidida, volvió a Vallecas al atardecer. Mateo estaba allí, descargando cajas viejas de madera para un comerciante que le pagaba unas monedas. Sus movimientos eran fuertes, precisos, como los de alguien que conocía el oficio de construir. Cuando la vio acercarse, se tensó. ¿Otra vez usted?, gruñó, limpiándose el sudor con la manga de su camisa gastada. Clara sostuvo su mirada sin vacilar. Le traje algo. Extendió un vaso de café caliente que había comprado en el bar de la esquina. Mateo dudó, pero lo tomó con torpeza. No hacía falta. Lo sé, respondió ella, pero quise hacerlo. El silencio se instaló entre ambos. Mateo bebió un sorbo, los ojos fijos en el suelo. No entiendo qué busca. No busco nada, contestó Clara. Solo quiero mostrarle que aún puede levantarse. Usted es ingeniero, no un cualquiera. Eso quedó atrás, replicó él con amargura. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, y lo peor, perdí a mi hijo. ¿Qué clase de padre permite que los servicios sociales se lo lleven? Clara respiró hondo. Un padre que hizo lo que pudo para que su hijo estuviera a salvo. Mateo apretó los puños, como si esas palabras fueran cuchillas. No estuve cuando más me necesitaba. Clara, ¿entiende lo que es ver cómo otro cuida de tu hijo porque tú no puedes? Su voz se quebró, y la dureza de su rostro se resquebrajó. Clara dio un paso más cerca, y entiende lo que es ser una niña sola en una iglesia, esperando que alguien te vea, dijo con fuerza, revelando por primera vez un retazo de su pasado. Yo sé lo que significa sentir que no vales nada, y sé también que una sola persona puede cambiarlo todo. Usted lo hizo conmigo. Mateo la miró, desconcertado. Sus ojos buscaban la trampa, la mentira. Pero lo que encontró fue verdad, tan simple como el café caliente que aún sostenía en las manos. Se pasó una mano por el cabello despeinado y suspiró. No sé si puedo empezar de nuevo. No tiene que hacerlo solo, replicó ella. En ese instante, Clara sacó de su bolso el dibujo de Noé y lo extendió frente a él. No ha perdido a su hijo. Este corazón dibujado aún lo espera. Mateo lo contempló con lágrimas contenidas. ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si me odia por no haber estado?, preguntó con un hilo de voz. Clara negó suavemente. Los hijos siempre esperan. Aunque duela, esperan. El viento helado soplaba entre los edificios vacíos, pero ninguno de los dos se movió. Clara, sin apartar la mirada, añadió, quiero enseñarle algo. Venga conmigo. Mateo la observó, indeciso. La furgoneta detrás de él representaba la vida que conocía, fría, solitaria, sin esperanza. Delante, Clara tendía la mano hacia lo desconocido.
Durante unos segundos eternos, Mateo permaneció inmóvil. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró: «No soy nadie ya. Ni siquiera un buen padre». La plaza mayor brillaba bajo un cielo despejado de diciembre. Las luces de Navidad colgaban entre los balcones. Los vendedores ofrecían turrones y figuritas para los belenes, y el aire estaba impregnado de olor a castañas asadas. En medio de la multitud, Clara caminaba junto a Mateo, que parecía fuera de lugar con su camisa gastada y sus botas viejas. A cada paso, él miraba alrededor con asombro, como si hubiera regresado a un mundo del que había sido expulsado. Clara lo guió hasta un rincón donde un muchacho esperaba nervioso, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo juvenil. Noé. Tenía 16 años. El cabello oscuro, y la misma sonrisa torcida que aparecía en el dibujo que Mateo guardaba como un tesoro. Al verlo, Mateo se detuvo en seco. Su respiración se entrecortó, y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Noé», susurró, como si pronunciara una palabra sagrada. El chico levantó la cabeza. Al principio hubo duda en sus ojos, un gesto de defensa. Habían pasado meses desde la separación, y la herida seguía abierta, pero bastó un segundo, una chispa de reconocimiento, para que todo se derrumbara. Dio un paso hacia adelante y luego otro, hasta quedar frente a su padre. «Sabía que volverías», papá dijo en voz baja, temblorosa. Mateo lo abrazó con desesperación, como quien recupera algo que creía perdido para siempre. Sus hombros temblaron y, entre sollozos, prometió: «Nunca más te soltaré. Nunca». La multitud siguió con su bullicio, pero para ellos el tiempo se detuvo. Clara observaba desde un lado, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en muchos años, vio a Mateo erguido, con el rostro iluminado por la esperanza. El chico sacó del bolsillo un pequeño objeto arrugado, una foto escolar donde aparecía sonriendo con la mochila a la espalda. «Siempre la llevé conmigo», dijo Noé, ofreciéndosela. Mateo la tomó con manos temblorosas y, al mirarla, sintió que la culpa que lo había consumido empezaba a desvanecerse. Ya no era un padre ausente. Volvía a ser simplemente papá. Después de unos minutos, Clara se acercó. «Este encuentro no termina aquí», les dijo con serenidad. «Necesitan un hogar. Y lo tendrán. He preparado todo lo necesario para que Mateo pueda volver a empezar, con un trabajo digno y una casa donde Noé pueda estudiar tranquilo». Mateo la miró con incredulidad, y solo logró articular: «¿Por qué hace todo esto?». Clara sonrió suavemente. «Porque usted me recordó que la vida no se mide en éxitos ni en títulos, sino en los lazos que no debemos perder nunca». La campana de la catedral cercana comenzó a sonar, llenando el aire de un repique solemne. Mateo apretó a su hijo contra el pecho, y Clara, sin darse cuenta, acarició la chaqueta gastada que aún conservaba. En aquel instante supo que su propio vacío también había encontrado respuesta. Ya no era la ejecutiva fría y solitaria, sino una mujer que volvía a sentir. La gente a su alrededor reía, compraba dulces, brindaba con vasos de vino caliente. En medio de esa alegría colectiva, los tres permanecieron juntos, dibujando una imagen sencilla pero poderosa. Un padre, un hijo, y una mujer que había decidido tender la mano. La nieve empezó a caer suavemente sobre los adoquines, como si la ciudad quisiera bendecir aquel reencuentro. Mientras las luces navideñas parpadeaban, Clara cerró los ojos un instante y respiró hondo. Había llegado allí buscando a un hombre invisible, y lo que había encontrado era mucho más: una familia que renacía. Cuando volvió a abrirlos, Mateo y Noé seguían abrazados, y en sus labios brotó una certeza tranquila. Ese acto de bondad en una parada de autobús no había sido un accidente. Era el inicio de una nueva vida. Las campanas resonaron una vez más, y en medio del bullicio festivo, la voz de Mateo se escuchó clara y emocionada. «Este hombre ha cambiado mi vida para siempre».
La historia que acabamos de recorrer nos deja la imagen inolvidable de un padre, reencontrando a su hijo bajo las luces de Madrid, y de una mujer que, con un gesto sencillo, cambió el rumbo de dos vidas. No fue la riqueza, ni los títulos, ni el éxito social lo que abrió de nuevo la puerta de ese hogar, sino la fuerza humilde de un café compartido, un dibujo arrugado y la decisión de no rendirse. Dígame usted, que nos escucha con calma, si esta historia le pareció valiosa. ¿Dejaría un número 1 en los comentarios? Y si cree que pudo contarse de otra manera, o tiene una sugerencia, marque un 0. El mensaje es claro y no envejece nunca. El amor y la ternura son más fuertes que la culpa. Y el perdón abre caminos que ni el tiempo ni la distancia logran cerrar. Cuando alguien ofrece su bondad sin esperar nada a cambio, como Clara en esta narración, siembra esperanza en terrenos que parecían estériles. Al igual que una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un gesto sencillo puede guiar a quien se siente perdido hacia un refugio seguro. Porque todos, sin importar lo que hayamos hecho o perdido, merecemos ser mirados con cariño, abrazados sin condiciones y llamados familia. El dinero pasa, el prestigio se disuelve, pero la calidez de un hogar permanece como herencia en la memoria de quienes amamos. Quizá por eso este relato toca fibras profundas, porque nos recuerda que aún en la vejez, aún después de equivocaciones, siempre se puede tender la mano, siempre se puede empezar de nuevo. Y tal vez usted, mientras escucha, recuerde alguna persona que un día le ofreció apoyo cuando más lo necesitaba. Esa memoria es prueba de que la humanidad se sostiene en hilos invisibles, tejidos por gestos de compasión. Tómese un instante ahora para pensar. ¿Qué gesto sencillo podría ofrecer mañana a alguien cercano? Tal vez una llamada, un abrazo, una palabra de aliento, porque, como hemos visto, lo pequeño se convierte en grande cuando nace del corazón. Si esta historia le ha tocado el alma, le invito a compartirla con alguien a quien quiera recordar que la vida siempre nos regala segundas oportunidades. Al final, lo que nos mantiene de pie no son los triunfos materiales,